Estudiar y usar bien la palabra. Hermenéutica, parte 3. Punto número 3. La naturaleza de las Escrituras. Segunda Timoteo 3:16 y 17 dice explícitamente que Dios nos ha revelado su voluntad para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia ha revelado lo que el hombre debe hacer para ser salvo, cómo debe vivir, lo que constituye el culto aceptable, cuál es la organización y obra de la Iglesia, etc. La historia de la Biblia abarca 3 dispensaciones. Primera, la dispensación patriarcal. Bajo esta dispensación, el padre de familia servía como la cabeza de su familia, tribu o tribus, y como el sacerdote. La religión no era nacional, sino familiar. Ejemplos: Noé, Abraham, Jacob, etc. La dispensación mosaica, segundo. La ley de Moisés fue dada exclusivamente para la nación de Israel. Deuteronomio 5, 2 y 3. Cuando salió de Egipto, Hebreos 8, 9. Y sirvió como ayo, guardián para llevarlos a Cristo. Gálatas 3, 19, 24. Llevarlos a Cristo fue cuando Cristo murió en la cruz. Colosenses 2, 14, Gálatas 3, 16 y 19, Efesios 2, 13 hasta el 22 y Romanos 7 del 1 al 7. Jesucristo nació bajo esa ley. Gálatas 4, 4. La guardó perfectamente y enseñó a sus discípulos que deberían guardarla. Mateo 5, 18 al 20. Muchas personas no entienden esta verdad y cuando la explicamos nos acusan de rechazar el Antiguo Testamento. Sin embargo, no hay iglesia alguna que practique la ley de Moisés: sacrificar animales y aves, observar las 3 fiestas solemnes cada año en Jerusalén, etc. La ley de Moisés era la ley de figuras, sombras, símbolos y tipos. Hebreos 8:5, 9:9, que apuntaban hacia Cristo. Era administrada por el sacerdocio levítico, pero en este sacerdocio no había perfección. Hebreos 7:11, 8:7, 10, 1 al 4. Por eso ese sacerdocio y la ley que administraba, la ley de Moisés, fueron cambiados. Versículo 12. La dispensación de Cristo, tercera. La dispensación de Cristo, el Evangelio, un pacto mejor, perfecto. Hebreos 10, 9 y 10. Segunda a Corintios 3:14. Lea también Hebreos capítulo 7 al 10 para entender este tema. Jesús explicó a sus discípulos que Él vino al mundo para cumplir las cosas que Moisés, los profetas y los salmos decían acerca de Él. Lucas 24, 27 y 44. Entonces Él nos dio el Nuevo Testamento, que es la revelación de la autoridad de Cristo. Mateo 28, 18, Primera a los Corintios 14:37, Colosenses 3:17. Es la ley de Cristo, Gálatas 6:2, Santiago 2:12, por la cual seremos juzgados, Juan 12:48. Es pecado apartarnos de esta ley divina, Primera de Juan 3:4. En el juicio final, algunos serán rechazados por no haber seguido la autoridad de Cristo.
Mateo 7, 21 al 23. Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran la enseñanza que Jesús entregó personalmente. Él no la entregó solamente para los judíos, como algunos suponen, sino que entregó mucha enseñanza que pertenece al Evangelio del reino de Cristo. Como ya hemos dicho, Jesús guardó la ley de Moisés y enseñó que sus discípulos de aquel entonces debieran guardarla, porque esa ley duró hasta que Cristo murió en la cruz. Algunos hermanos afirman que la única enseñanza de Jesús, que es para nosotros, es la que fue repetida después del día de Pentecostés. Esta es una teoría humana muy errada. Dicen esto para negar que el que repudia a su mujer por causa de fornicación puede volverse a casar, pero Mateo 5:32, como todo el Sermón del Monte, es parte integral de la ley de Cristo. Todos los hermanos citan Mateo 18:14 sobre la humildad y la grandeza verdadera, Mateo 18:15 al 17, sobre la disciplina, Juan 3 del 3 al 5, sobre el nuevo nacimiento, Mateo 26 del 26 al 28, sobre la cena del Señor, Juan 1, 1 y 2, sobre la deidad de Jesucristo, Juan 14, 26, 16, 3, etc. Sobre la obra del Espíritu Santo y muchos otros. Estos textos no se repiten después de Hechos 2, pero todo el mundo sabe que no forman parte del Antiguo Testamento, sino que son parte integral del Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, Juan 14:26, que el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué? Porque formó parte de la ley de Cristo. Punto número 4. Dios nos ha revelado su voluntad de 4 maneras. Primera, por medio de declaraciones claras y explícitas. Ejemplos: la creación del mundo, Génesis 1 y 2. La historia de Israel. El nacimiento de Jesús. Los milagros de Jesús y los apóstoles. Muchas enseñanzas sencillas y claras. Mateo 5 del 1 al 12, Gálatas 5, 19 al 23. Muchas cosas acerca de la Iglesia, su obra, crecimiento, sufrimiento, etc. 2. Por medio de mandamientos que indudablemente son para los santos de toda época. Creer, arrepentirse, confesar a Cristo, bautizarse, reunirse, cantar, orar, predicar, celebrar la cena, ofrendar, practicar la piedad, abstenerse del pecado, practicar buenas obras, por ejemplo, reunir fondos para ayudar a los santos pobres. 3. Por medio de ejemplos que indudablemente los santos de toda época deben de imitar. Escoger ancianos en cada congregación, reunirse el primer día de la semana para partir el pan. Pero los hermanos que promueven la llamada nueva hermenéutica desprecian el uso de ejemplos para establecer la autoridad bíblica, diciendo que si debemos seguir ejemplos apostólicos, tendremos que seguir su ejemplo en todo detalle. Ejemplos: vender posesiones, reunirse todos los días, reunirse en el aposento alto, lavar los pies, ayunar, imponer las manos, arrodillarse para orar, etc. Es decir, ponen estas cosas en el mismo nivel que el celebrar la cena el primer día de la semana,
escoger ancianos en cada iglesia, que las iglesias cooperen para ayudar a los santos pobres de Jerusalén, etc. Según el argumento de ellos, el modo de viajar es tan importante como el predicar, el aposento alto es tan importante como el partir el pan, la pila para bautizar es tan importante como el bautizar, etc. Estos no quieren tomar en cuenta la cuestión de cultura, costumbres y circunstancias especiales. No quieren reconocer que para los mandamientos y ejemplos siempre habrá detalles incidentales que no son importantes. Cuarto, por medio de enseñanzas implícitas, de las cuales se sacan inferencias, deducciones o conclusiones necesarias. Dios nos obliga a todos a pensar, razonar y deducir. Próximo tema: enseñanza por implicación. Fin de el tema la hermenéutica. Esté pendiente.